el cual los conmemora personalmente como habitante de Balnearia, oriundo de Balnearia. ¿Te recordás del primer día que fuiste llamado, que fuiste convocado, que llegaste allí? Bueno, todo como te contó el Tati recién y Gerardo Armesto de Miramar. Estuvimos en el mismo regimiento, fuimos el mismo día a revisación médica en el mes de septiembre del 81 y después, bueno, en el 82, en enero, el 31 nos llamaron, el primero nos llevaron al aeropuerto ahí en Córdoba y nos llevaron a Comodoro Rivadavia en un avión, en un Boeing 77 de los grandes. Y bueno, y le incorporaron al Regimiento 8 de Infantería de Comodoro General O'Higgins de Comodoro Rivadavia. Y bueno, y ahí empezó todo, las instrucciones, el enseñar a manejar las armas, como ser, a mí me tocó un fusil FAL, a otro una FAP, a otro una MAC, algunos tenían pistola 1125, bueno, en mi caso un fusil FAL. Y bueno, y así empezó todo. ¿Las armas funcionaban correctamente? Mira, nosotros las vivíamos limpiando las armas en las Malvinas por el tema de que había mucha humedad, le pasábamos la estopa, le poníamos vaselina porque la corredera por ahí no llegaba a correr lo suficiente para volver y pulsar la cápsula, la vaina que quedaba y introducir la otra bala, sí. ¿Vos ya estando en situación de trinchera habías tomado conciencia de ese tipo de situación? Bueno, nosotros antes de ir a Malvinas, nada más el rumor que se corría en el regimiento, que había un problema con Chile, que teníamos que ir nomás por si acaso y nada más. Pero resulta que cuando tomamos suelo en la isla Malvinas, dijeron que ahí nos enteramos, que era con Gran Bretaña, con los ingleses y que habían recuperado la isla el día 2 y nosotros llegamos el día 6 allá. Y bueno, de ahí estuvimos, bueno, sí, nos tocó Puerto Argentino del día 6 hasta el día 16. Y de ahí el día 16 nos fuimos a la Gran Malvina o Bahía Zorro, que se llama, y Bahía Foc para los ingleses. Ahí nos tocó el regimiento nuestro. Y Humberto, de estar en este clima como estamos acá ahora, Sí, ¿fuiste allá con otro clima de terrible. viento, de Sí, nieve, de garrotillo? mal. Todos los Terrible. días. Una cosa terrible, grado bajo a cero todos los días y garrotillo, porque no era nieve, era Era garrotillo garrotillo. y mucho frío. Incluso te digo más, yo estoy sufriendo con un problema en el pie izquierdo porque tuve principio de congelamiento y me lo Te quedó eso. rompe y ahora con los años me está doliendo, me está molestando, pero bueno, sí, full era el clima. Cuando volviste a Balnearia, ¿qué sensación sentiste? ¿Cómo te recibió la gente? ¿Tu familia sabía que vos venías o No, llegaste de nada. golpe? Eso fue algo terrible porque se habían cambiado de casa, vivían allá en el barrio cerca de Villa Maine y se trasladaron acá a Villa Obrera y a mí me informan cuando yo llego acá, en el kiosquito de revista paraba el colectivo y pregunté a una persona que iba parando, no sabía dónde vivía el chiquito Luque, que mi padre de crianza, yo soy Fernández. Y me dicen Villa Obrera, qué sé yo, porque yo antes de irme había una posibilidad que se fueran a vivir. Y sí fui y le caí a la noche en un colectivo, bien la hora no sé, pero eran como las 12 de Quedaron la noche. Claro, cuando yo sorprendidos. golpeé la puerta que abrió mi hermana, le digo, está tu papá, y ella me miró, era chiquita, 7 añitos, 8, Viviana, y va para adentro y dice, papi, que escuché que te busco un nombre ahí. Y sale la otra más chiquita de mi hermana y dice, Lumber. O sea, la más grande no me conocía y la más chiquita Ellos no sí. tenían información cruda de si vos estabas vivo Ellos o no no. sabían que yo venía. Ellos tenían información nomás de, ya no tenían televisor, de la radio, lo que escuchaban, de cosas. No había identificación de nombre, nada, no había una Nada, información nada. personalizada. Ellos recibieron una carta que incluso a mí se me perdió, pues si no yo tendría una carta que mandamos de Malvinas, pero claro, en la carta los militares te decían que le pusiera que estaba todo bien, que no había, o sea, pero en ese momento no estaba lo grueso de la guerra, no estaba lo feo de la guerra, ¿viste? Pero bueno, la carta se extravió, ellos sabían que estábamos en Malvinas, porque incluso antes de ir del regimiento nos hicieron escribir una carta en llevarlo, que no íbamos a Malvinas, pero que íbamos a hacer guardia, que no, y después ya de allá le contamos bien cómo era el problema, pero que estábamos todos bien, pero es cierto, en ese Pero, momento, cuando mandamos la carta estábamos todos bien, y, teníamos para alimentarnos, y bueno, el frío sí ya lo estábamos sintiendo porque cambia mucho el clima al clima que estábamos estaba acostumbrados nosotros. obviamente en situación de riesgo que vos no sabías si vos Exactamente. sentiste esa sensación que no sabías si volvía o no. Sí, sí, sí. Todos los días. En un momento, por decirte, hemos llorado, yo no lo niego,
Hemos llorado por el miedo mismo cuando se puso feo, que atacaron los aviones, los barcos y ellos empezaron a desembarcar y todas esas cosas que se dio. Nosotros tuvimos la suerte que en Valle Sordo, en Coso, no pudieron desembarcar, pero intentaron con las balsas. No pudieron porque nosotros le pegábamos tiro, qué sé yo, y les costaba subir porque eran medio altos los cerros en ese lugar, en ese momento. Había un solo brazo medio corto donde ahí hacíamos guardia nosotros y no pudieron. Pero sí, en un momento cuando caían las bombas cada vez más cerca de los barcos y nos atacaban los aviones que tiraban ráfagas y ametralladores y le daban bombas, nosotros dijimos en cualquier momento pueden acertar y bueno, pero gracias a Dios no, tuvimos la suerte de volver. Bueno, te agradezco, Humberto, más que nada por animarte y porque es una cuestión personal siempre de contar lo que uno puede y lo que quiere y lo que siente. Sí. Y como siempre, como todos los años, vamos escuchando cosas nuevas que uno se anima a contar o tiene ganas o realmente... Sí, nosotros ahora nos animamos a contarlo. Cuando venimos antes éramos como que yo contarte a vos, contarle a la gente, estaba esa la versión de los locos de la Malvina, que sí, nosotros lo habíamos sentido un poco como que si contábamos la historia se nos iban a reír y estamos viendo ahora que nos cambió todo, los colegios, los maestros, los profesores, la gente como vos así, lo están tomando más en serio y nosotros nos sentimos orgullosos de que la causa Malvina no se pierda, que siga, porque en algún momento nos vamos a ir nosotros de esta vida, pero eso va a quedar en la historia y quedan las cosas que podamos lograr hacer en el monumento acá que tenemos nosotros, vamos a hacerlas. Tenemos unos proyectos de hacer otras cosas que vayan quedando y como enseñanza para los chicos de los colegios y bueno, y le agradecemos de corazón a la gente del pueblo, a los profesores, a los maestros, a gente como vos que se interesa en el tema Malvinas. Va a quedar registrado en una red social esto, por supuesto, y bueno, tenés la ilusión de volver allí Sí, no sé si has vuelto, sí, pero tenés la ilusión de hacer un reconocimiento después de tantos años, de volver al lugar. Claro, porque tengo compañeros, o sea, veteranos Malvinas que han ido, que tienen una posición económica buena, que pueden pagar, ¿no es cierto?, para ir. Incluso gente también que me ha contado que está ahí. Y vemos nosotros ahora, cementerio, todo. Nosotros nos gustaría volver a ir al cementerio para ver, estar y ver el lugar hace 43 años que pasó esto y tenemos 18 años. Y vos necesitas sentir esa devolución. Sería muy bueno de poder ir. Es una esperanza que no la pierdo, está bien, vamos a ver. En el futuro aparentemente va a haber posibilidad de ir y ojalá podamos ir. Porque me gustaría pisar esas tierras y ver y sentir esa sensación. Ya con otra edad y con muchos años. Y en paz. Y en paz. Bueno, Humberto, te agradezco mucho. No, por favor, gracias a vos. Que anden bien. Muchas gracias.